Bueno, dando continuidad al segundo bloque de ponencias, hacemos el llamado a la institución educativa San Joaquín de Santa María, con las ponentes Laura María Díaz Vargas y Karen Daniela Arias. Un aplauso para ellas. Buenos días, a la mesa directiva, a mis compañeros. Mi nombre es Karen Daniela Suscún Arias, tengo 16 años, vengo de la Asociación Educativa San Joaquín. Bueno, mejor la cojo así. Decimoforo segundo colombiano, Juventudes y las Ciencias Políticas, convocado por la Fundación Ultra-Wilca. Título de nuestra ponencia: una generación educada transformará su entorno y su país. Tenemos una clase política que en general lee muy poco y no comprende sobre ciencia, tecnología, cultura, arte o educación. Mientras eso no cambie, no será posible mejorar la calidad de educación en Colombia. El SENA, desafortunadamente, tiene demasiados cursos de filosofía y demás, y no suficiente énfasis en solamente la formación para el trabajo. Esta frase, pronunciada por un candidato presidencial durante una entrevista, muestra claramente su incomprensión sobre el propósito de la educación en una asociación democrática. Según las pruebas PISA, la disparidad en lectura en la capital de Colombia aumentó en un 24% entre 2015 y 2018. Al mismo tiempo disminuyó la cantidad de colegios públicos en las categorías más altas, pues pasó de 19,7% entre el 2016 a 16,8% en el 2019. No sobra recordar que si en las brechas aumentan, la educación deja de cumplir su propósito más importante: favorecer la movilidad social. Muchos políticos en Colombia comparten tesis similares. En marzo de 2020, por ejemplo, la actual vicepresidenta de Colombia aseveró que se necesitaban más técnicas. Paradójicamente, ella coordinaba el trabajo con la Misión Internacional de Sabios. En noviembre de 2016, Manuel Duque, entonces alcalde de Cartagena, había dicho algo similar: un muchacho pobre, ¿de qué le sirve la filosofía? ¿Este muchacho qué va a hacer con eso? En privado, muchos políticos añoran una educación con poca filosofía, humanidades, competencias socioemocionales y conciliación de lectura y pensamiento crítico. Lo repiten sin rubor. Lo que se necesita son técnicos que trabajen mucho y piensen poco, ratificando por el mismo partido de gobierno. Quienes pretenden ir más allá, prohibiendo el debate político en las aulas para que las nuevas generaciones solo conocieran una única verdad. En realidad, tenemos una clase política que comprende muy poco de educación. Cualquiera que haya estudiado este tema verá que el Congreso de la República ha establecido un currículo totalmente impertinente y fragmentado, lo cual se explica si tenemos en cuenta la presión que han ejercido los parlamentarios para crear nuevas asignaturas y la baja reflexión pedagógica del Congreso y el Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, comprobará que en el Parlamento casi nunca se ha discutido sobre ciencia, cambio climático, desforestación, nuevas tecnologías, planes decenales de educación o recomendaciones de la Misión de Sabios. ¿Qué se puede esperar en materia de ciencia en un país donde demostró plagio en las publicaciones del actual ministro de Ciencia? Fue un nombramiento que provocó el rechazo total de las academias y asociaciones de ciencia más importantes del país. ¿Y qué se puede esperar en materia educativa si a la presidenta del Senado de la universidad de la que se graduó le retiró su título de maestría también por plagio? Como puede verse, no son casos aislados. Tenemos una clase política que en general lee muy poco y no comprende sobre ciencia, tecnología, cultura, arte o educación. Lo más paradójico es que el partido de gobierno que ha dirigido el Estado y la política educativa durante 2 décadas ha tratado de convencer al país de que el problema de la bajísima calidad de la educación es responsabilidad de los maestros.
El gobierno que no han tomado ninguna medida para transformar la selección y formación de los docentes a los lineamientos curriculares. Vienen a decirnos que los responsables de la baja calidad educativa son los maestros, ellos que han abandonado la educación inicial y rural. Quieren responsabilizar a los docentes de su forma deficiente, ellos que no han logrado articular adecuadamente el sistema educativo y que han equivocado al restablecer los derechos básicos de aprendizaje, así como una estructura lineal por grados del proceso educativo. Quieren hacernos creer que la educación no alcanza altos estándares de calidad por culpa de los docentes. Lo anterior de acuerdo al maestro Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani. En su artículo, ¿es posible mejorar la educación sin renovar la clase política? La baja calidad educativa es responsabilidad de los profesores. El Estado ha afirmado que los maestros tienen la culpa de la educación sea mala calidad en Colombia. El Estado quiere echarle el agua sucia a los maestros cuando ellos no tienen la culpa de que no lleguen los recursos necesarios para tener un buen ambiente educativo. En muchas instituciones del país no tenemos los implementos necesarios como para ofrecer una educación digna. Otros no cuentan con los docentes requeridos para recibir clases en las diferentes áreas. Nosotros nunca vemos las ayudas o servicios que supuestamente envía el Estado. ¿Y los maestros tienen la culpa de la mala educación que recibimos? Los pájaros tirándole a las escopetas. Esto es simplemente la falta de responsabilidad del gobierno o nuestros dirigentes políticos, al responsabilizar a los maestros de la baja calidad educativa del país. Es igual que responsabilizar a los niños del bajo rendimiento escolar sin tener en cuenta la manera en que reciben clases, como es la infraestructura educativa rural y urbana, la precaria alimentación escolar y la inexistencia de bibliotecas y acceso a Internet para expresar algunas de nuestras dificultades escolares. Es preocupante cómo diversos sectores políticos navegan en un remolino como un corcho, evadiendo sus responsabilidades, solo para exponernos a vivir en un futuro mediocre, o en el mejor de los casos, para convertirnos en mano de obra barata, y negar al pueblo la posibilidad de estudiar filosofía, ciencias políticas, tecnología, cultura, arte, arte, entre otras. Nos permitan desarrollar nuestra personalidad, nuestro entorno y nuestro país. La mayoría de los estudiantes que terminan su bachillerato no solo les gusta estudiar carreras técnicas en el SENA, para ofrecer mano de obra barata en el mercado. También soñamos estudiar carreras profesionales como artística, música, autoría, psicología, medicinas, filosofía, enfermería, ingeniería, ciencias puras, etc. Para poder dirigir el país, desarrollar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en Colombia para que no se justifique que solo una pequeña élite o grupo social privilegiado tenga esa virtud y esa potestad. Si por el lado de la educación primaria, básica y media nos sentimos defraudados por las condiciones que nos han impuesto los apáticos a la lectura, al pensamiento crítico e inmerso en el mundo cibernético digital, no es menos importante pensar en la educación superior. Nuestra expectativa para la educación universitaria radica en que el derecho a la educación debe ser universal, como aplica para la educación secundaria, toda vez que los procesos de selección que aplican para ingresar a la educación superior no miden realmente las capacidades, conocimientos y destrezas de los jóvenes aspirantes y no permite el acceso democrático a la población a la educación y mucho menos al conocimiento, razón por la cual la educación se debe democratizar para el pueblo y la universidad para los jóvenes colombianos. Ahora que estamos cerca de las elecciones de presidente, deberías evaluar mejor nuestras opciones. Para elegir bien, necesitamos un presidente que realmente ayude a la educación, un candidato inteligente, que sepa lo que debe hacer para mejorar la educación de nuestro país. Uno que no le eche la culpa a esto a los docentes y que admita que la educación en Colombia es demasiado mala comparada con otros países. Ahora quedan muy pocas personas que leen un libro.
Es muy difícil encontrar a alguien que le guste leer o al menos que lo haga por pasatiempo. La lectura no solamente trata de leer un libro, una novela, un poema o un periódico. La lectura es mucho más que eso. Leer genera el pensamiento crítico en nosotros, nos ayuda a pensar más, enseña autonomía e independencia. Cosas muy importantes porque nos fomenta a saber pensar con más lógica para poder analizar mejor las situaciones que muchas veces no sabemos qué hacer. Nuestro intelecto se alimenta y así mismo funciona. Las personas que usualmente leen suelen saber más y saben pensar mejor, ya que son autónomos e independientes. Y no me refiero a que no dependen de una persona para hacer las cosas, no. Me refiero al hecho de que su mente está abierta y sabe hacer y procesar la información de formas definidas, aumentando el pensamiento crítico en sí misma. Gracias. Ese aplauso estuvo como triste. Un aplauso, por favor. El refrigerio tenía algo que los estaba... Bueno, abrimos micrófono para las intervenciones de ustedes. Recordemos que pueden ser también argumentando, complementando o también consultando. Buenos días, mi nombre es Ángela María Salazar y vengo a la institución educativa Santa Juana de Arco. Les quería hacer una recomendación que sería que se distribuyan mejor el texto porque leían como muy seguido por mucho tiempo y luego leía la otra. Lo mejor sería que se distribuyan por cierto tiempo ciertos pedacitos. Esa sería la recomendación. Buenos días, gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Bonilla Ortiz del grado 11.1 de la institución educativa Promoción Social. Pues más que todo sabemos que esto es como una crítica al Estado y pues en general, pero pues más que todo son una crítica, sería bueno también como propuestas que podría como evaluar y pues proponer, valga la redundancia, pues para llegar a mejorar lo que criticaron en sí. Sí, bueno, las propuestas serían ahí respecto a ese punto, fomentar más la lectura, porque bueno, en los colegios muy pocas veces se lee y bueno, si ponemos en ejemplo el colegio donde nosotros estudiamos, la biblioteca está cerrada y no contamos con internet para decir que podríamos usar audiolibros o libros electrónicos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Rivagira, soy del grado 11.1 y de la institución educativa Promoción Social. Bueno, ustedes todos nos dieron una charla sobre qué era lo de la educación. Claramente nosotros la aceptamos así como ustedes la dijeron. Pero para conclusión, para ustedes, ¿qué les dejó el texto para ustedes? Perdón, ¿cómo? Es que no lo escuché muy bien. En conclusión, ¿qué les dejó ese texto que ustedes nos dijeron a nosotros, qué les dejó a ustedes? Bueno, a nosotros nos dejó que, por ejemplo, la política solo quiere que nosotros produzcamos mano de obra y no pensemos. No le quieren que nosotros también lleguemos a estos altos cargos y si ponemos, por ejemplo, en las pruebas de estado, no nos califican como realmente nuestro conocimiento. Porque muy pocas personas pueden llegar a la universidad, si nos hemos dado cuenta, solo, como dijimos, una pequeña élite o grupo social. Bueno, y lo otro es que todos tenemos el mismo derecho a pensar en grande. Y pues lo que me cayó como dijera, de explicación. Lo que me gustó a mí, bueno, la frase para explicar es que pues cuando decía que
que en obra barata. O sea, eso es muy bonito porque nosotros debemos empezar a pensar por nosotros mismos y también por los demás. Porque, por ejemplo, los presidentes no piensan en nosotros, ellos piensan en ellos y para nosotros no llegar allá. Ellos nos quieren que nosotros no pensemos y no meten mucho la filosofía en nuestros colegios. Y es para pensar y aprender mejor. Y pues les recomiendo que también leyeran mucho, que en esos libros hay muchas cosas importantes para un futuro.